guión bajo, clase 12, para mantener ahí el orden. Entonces, voy a esconder esto por acá. Entonces, esta manera de hacer esferas es la manera que vamos a encontrar en la mayoría, yo digo que la mayoría de programas CAD, porque en todos los programas CAD que yo he utilizado, hemos hecho las esferas de esta manera. Y de hecho vamos a hacer un experimento. Entonces, eh, ¿cómo se les podría ocurrir? Si ustedes tienen que toparse con este reto, si llega un cliente y les dice a ustedes, ok, ocupo que me diseñen una esfera, ¿qué sería lo primero que ustedes pensarían en hacer si alguien les dice, ocupo que me diseñen una esfera? A ver, acomodarlo por acá. Bien, también pueden acomodar esto si tocan F, ¿verdad? Si es Enter. Pues es que yo iría hacerle volumen a un círculo, pero lo que quedaría sería como un cilindro. Ajá, exacto. Entonces, si hacemos, por ejemplo, si hacemos lo que dice, lo que nos dice acá nuestro compañero Brandt, si hacemos un nuevo sketch en el plano top, toco N, vamos a activar el puntero para que ustedes también puedan ver lo que yo estoy haciendo. Ah, ahí se pega un poco. Esperemos a que cargue. Entonces, ahí estamos en. Vamos a hacer un círculo en el plano top, como nos decía acá, que sería lo que haría Brandt, ¿verdad? Por lo que empezaría. Digamos, ahí no le puse ninguna dimensión, solamente acá. Y si hacemos lo que dice Brandt, lo que haríamos, ¿verdad? Sería hacer un cilindro. Entonces, nosotros no queremos hacer un cilindro, lo que queremos es hacer una esfera, pero eso es un buen comienzo. Siempre que pensamos en una esfera, pensamos en un círculo, pero en este caso no vamos a hacer una extrusión, sino que más bien vamos a hacer una revolución, como hemos visto anteriormente. Entonces, de hecho, para hacer una revolución podríamos utilizar este mismo círculo, pero yo lo voy a borrar para hacerlo diferente. Lo recomendable es que siempre que hagamos una revolución o utilicemos el plano front o el plano right. En este caso escojamos el plano derecho, el plano right. Vamos a hacer un nuevo sketch en el plano right y para hacer una revolución recordemos que siempre ocupamos una línea de construcción o un eje de giro, ¿verdad? O un eje de rotación, más bien dicho. Entonces digamos que ese va a ser nuestro eje de rotación. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a dibujar el perfil de nuestra esfera. Naturalmente sabemos que el perfil de una esfera es una circunferencia. Entonces vamos a dibujar un círculo, ¿verdad? Hasta acá. De hecho, aquí le vamos a asignar el radio de una vez. Esperemos a que cargue. Ahí luego está cargando. Esperemos a que cargue un poco. Entonces, lo que estamos haciendo es creando una revolución. Para crear una revolución, lo que ocupamos es un perfil y un eje de rotación. En este caso, no nos sirve tener todo el perfil del círculo, porque si no, no se va a poder hacer una rotación. Entonces, voy a continuar acá en la línea de construcción hacia abajo, ¿verdad? Para que esté de los dos lados. Y lo que vamos a hacer es quitarle una mitad a esta circunferencia, a este círculo. ¿Cómo lo hacemos? Hay diferentes maneras de hacerlo. Una manera sería poner un punto, ¿verdad? Hacer el split y partirlo. Otra cosa que podemos hacer es usar el trim. El trim es la herramienta de cortar que aparece acá. Entonces, una vez seleccionamos trim, simplemente seleccionamos las partes que deseamos cortar. ¿Ven? Vamos a irnos acá a trim. Vamos a ver por qué no me aparece. Acá, ven. Entonces, seleccioné trim. Ahora seleccioné el lado que deseo cortar. En este caso, deseo cortar ese y se corta. ¿Ven? Porque esa es la parte de la circunferencia que yo quiero eliminar, ¿verdad? En este caso le di control Z para que veamos otro ejemplo de cómo utilizar el trim, que es algo que les puede servir mucho. Vean, por ejemplo, si en este caso acá hubiese esta línea, yo podría perfectamente simplemente cortar ese segmento del perímetro del círculo. ¿Cómo lo hago? Igual, simplemente seleccionando la herramienta de trim y postrándome sobre la parte que deseo eliminar. En este caso sería esta. O ¿por qué no se marca? Ahí se va a marcar en un momento. Simplemente esperamos a que cargue. ¿Ven? Ahí ya se carga. Entonces, seleccioné la herramienta de trim, seleccioné esta parte y ya se elimina. ¿Ven? Ahí se eliminó esta parte también. ¿Ven? Entonces, básicamente con el trim podemos hacer ese tipo de recortes. En este caso, yo le voy a dar control Z para volver a solamente un perfil, que es lo que a mí me sirve y que es lo que nos sirve. Esta línea solamente la hice para darles esa explicación de que podríamos cortarlo
y hacer como esa figura tipo pie, ¿verdad? Entonces, ahí lo estoy dando control Z para devolverme. Estoy dando control Z. Correcto, ahí no, exactamente fue lo que hicimos un Pac-Man. Ven, ya saben cómo hacer el diseño de un Pac-Man si desean. Esperamos a que cargue. Ahí ya casi va a llegar. Todo bien. Vamos a esconder acá. Vamos a expandir esto por acá. Yo acá voy a ir activando el chat. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer nuevamente el trim para que sea la parte correcta, ¿verdad? Que sería solamente esta. Bien. Recordemos que otra cosa que también necesitamos en los perfiles es que tienen que ser perfiles cerrados. En este caso, si yo intento hacer una revolución de esta parte, de este arco, simplemente no voy a poder porque este perfil tiene que estar cerrado. Entonces, hacemos eso, cerrar el perfil. Vamos a unir este punto con este punto a través de una línea y ya automáticamente tenemos nuestro perfil para hacer una rotación. ¿Lo ven? Entonces, ahora una vez tenemos este perfil, simplemente vamos a irnos a la opción de Revolve y una vez hacemos eso, seleccionamos la sección que deseamos revolver, el programa naturalmente marca el único sketch que hay, que efectivamente es lo que vamos a revolver, ¿verdad? Luego, el programa nos pide también que seleccionemos un eje de revolución o un axis de revolución, que en este caso sería la línea de construcción que construimos anteriormente, que sería ese. Una vez hacemos esa selección, el programa automáticamente va a empezar a cargar y nos va a renderizar una esfera. Solamente vamos a esperar a que lo cargue. De hecho, voy a ocultar los planos para que sea mejor. Ven, de esta manera, si lo voy a aceptar, automáticamente el programa me hizo una esfera. ¿Ven? De hecho, si yo veo una sección, un section view, puedo ver que lo que tengo es una esfera. Específicamente, ¿lo ven? Correcto. Profe, una pregunta. Sí. ¿Esa esfera es hueca o es totalmente Sólida. tiene un núcleo por dentro, Correcto. sí, sólido? Esta esfera que diseñamos acá es, vamos a ver, no, control Z, es con revolución. Vamos a ver. Está cargando. Ah, bueno, veo que se está conectando Saúl. Bien. Bienvenido, Saúl. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches, Saúl. Entonces, No. Saúl, lo que estamos haciendo ahorita es diseñando, Hola. diseñando una No esfera. escucho nada yo. ¿Me escuchas? Hola, hola, Saúl. Ah, hola, buenas noches. Ahora sí Sí. escucho. Ahora sí. Entonces, respondiendo a la pregunta, bueno, Saúl, lo que estamos haciendo es dibujando una esfera. Les estoy enseñando cómo hacer una esfera. Entonces, recapitulando, lo que hicimos fue crear este perfil, ¿verdad? A través de una línea de construcción, cerramos el sketch, nos vamos a la opción de Revolve, seleccionamos el área que queremos marcar, ¿verdad? Que es el área que diseñamos, y luego seleccionamos el eje de revolución. Y esto automáticamente nos crea una esfera. En este caso, se nos ve la mitad porque yo tengo activo la vista de sección. ¿Ven? Entonces, sí, efectivamente, esta es una esfera sólida. Para nosotros hacer una esfera que no sea sólida, efectivamente, podemos hacer dos cosas. Podemos o utilizar el shell, ¿verdad? Para hacer una esfera que sea hueca, efectivamente, o modificar el perfil. En este caso, en la mayoría de programas de diseño 3D, yo he visto que el shell tiene algunos problemas en detectar las esferas. Entonces, vamos a intentar hacerlo con este programa. Si no, vamos y lo cambiamos manualmente, que seguramente va a ser la manera en la que lo hagamos en los demás programas también. Entonces, seleccionamos el shell, buscamos el objeto al que deseamos ponerle el shell y decimos que sea de 1 milímetro, que la capa tenga un grosor de 1 milímetro. Una vez hacemos eso, le damos a aceptar y vemos que de hecho el shell se marca en rojo porque él efectivamente no entiende lo que está pasando. Entonces mejor vamos a eliminar este shell porque no nos va a servir y lo vamos a hacer modificando el perfil. Ven, mi perfil es este. Entonces, algo muy sencillo que podríamos hacer sería simplemente crear un offset de esta línea. ¿Ven? Y lo vamos a hacer de esa manera. Vamos a crear un offset. Bueno, primero que todo, recordemos que teníamos esta línea cerrada. Vamos a eliminar estas líneas. ¿Ven? Nosotros teníamos acá y tenemos una línea
de construcción. Bueno, dejémoslo así, de momento. Entonces, vamos a hacer un offset de 1 milímetro de este arco. Se me hace para allá, yo lo jalo para acá, porque quiero que sea hacia adentro, y quiero que ese offset sea de, digamos que de 3 milímetros, para que sea más grande, de hecho. Lo hago de 3 milímetros, y ahora lo que me toca es que recordemos que siempre cuando hagamos un perfil, para utilizar un revolve, lo tenemos que cerrar. Entonces lo vamos a cerrar de esta manera, uniendo esos dos puntos. Ahora bien, vean qué interesante esto. Yo puedo, vamos a ver, yo puedo hacer un mirror para hacer estos dos puntos, pero bueno, lo puedo hacer más sencillo ahí, haciéndolo de una vez, ¿verdad? No me va a tomar mucho tiempo tampoco. Entonces, ya tenemos, de esta manera tenemos este perfil. Ahora, para hacer la esfera, como les mencioné hace un momento, lo que vamos a hacer es que vamos a darle a aceptar. Vamos a eliminar ese revolve que hemos hecho anteriormente. Ahora bien, una vez cerramos el sketch, lo que vamos a hacer es irnos a la opción de revolve y en la opción de revolve vamos a seleccionar la cara que queremos hacer el revolve y vamos a seleccionar un axis de rotación. En este caso, vean qué curioso, vean qué curioso. Yo en este caso, yo eliminé las líneas de construcción. ¿Por qué? Porque también para hacer las partes de rotación, a veces, y de hecho en muchas ocasiones, a excepción de que sea una curva, podemos utilizar los mismos perfiles que nosotros creamos para rotar. Entonces, en este caso, yo no tengo una línea de construcción, lo que tengo es esta línea que yo sé que es vertical, la selecciono y automáticamente se me hace la esfera. Ven, voy a ocultar este sketch para que no se vea ahí. Y automáticamente se me hace esfera. Oye, esa esfera, si ustedes la ven con detenimiento, se ve. Si usted, voy a cambiarle aquí la apariencia para que sea diferente. Vamos a ponerle un color naranja. Bueno, este color. ¿Ven? Entonces, esta esfera se ve igual a la esfera que vimos anteriormente, ¿verdad? Pero la diferencia es que es hueca. ¿Cómo se los demuestro? La única manera de demostrárselos es viendo una vista en sección. En este caso vamos a ver una vista en sección del plano right. Selecciono clic derecho, me voy a la opción que dice Section View y automáticamente ya tenemos nuestra Hueca. nuestra esfera hueca. Ahora bien, vean qué curioso es. Voy a irme a la vista normal. Vean, en ocasiones nosotros no queremos crear una esfera que tenga los 360 grados de rotación. Entonces, en la opción de Revolve, yo le puedo dar editar y acá donde dice full, quiero que sea en una dirección. Y yo acá le puedo asignar el eje, la cantidad de grados que yo quiero que rote. Entonces, digamos, si yo pongo 90 grados acá, automáticamente solamente se rotan 90 grados. ¿Ven? Claro. Y de hecho yo lo puedo hacer en ambas direcciones para que rote 90 grados acá y 90 grados en una otra dirección, como para hacer un envase, por así decirlo. Entonces yo voy asimétrico. Una vez yo hago eso en simétrico, pues me hace esa rotación. En este caso, para que sean los dos completos, tendría que ser 180. ¿Ven? Lo hago de 180 grados, le doy aceptar y ya automáticamente tengo como esta tacita. ¿Ven? En el caso de que nosotros decíamos diseñar algo que sea una esfera, que sea hueco y que sea solamente la mitad. ¿Lo ven? Entonces, esta es una manera muy fácil de hacer una esfera, que es lo que les quería enseñar. ¿Alguna pregunta sobre esto? Si no, para enseñarles el siguiente tip. Con eso ya es un cuenco, ¿no? Sí, correcto. Eso ya es un cuenco. Que de hecho lo podríamos exportar y mandar a imprimir. Pero más adelante en el transcurso de la clase les voy a hablar sobre eso, ¿verdad? Otra cosa que yo quería mostrarles en esta clase es que cuando nosotros queremos hacer un texto, ¿verdad? Generalmente lo hacemos en superficies planas. Pero ¿qué pasa cuando nosotros queremos hacer un texto sobre una superficie que no es plana, sino que más bien es, vamos a ver por acá, mostrar en esta clase. Bueno, aquí sí, aquí está, bien. Entonces, ¿qué pasa cuando queremos hacer un texto en una superficie que no es plana? Pues tenemos que utilizar otros comandos. Entonces, en este caso, vamos a aprender a utilizar una herramienta que nos permite hacer justamente eso. De hecho, yo la tengo acá, la voy a remover para que ustedes vean cómo instalarla y lo vamos a hacer. Este programa, o bueno, este plugin, por así decirlo, que nos permite hacer textos en superficies
curviadas se llama surface text y lo vamos a buscar de esta manera. Cuando queramos buscar este comando, ustedes tendrán que buscarlo porque no les va a aparecer por default. Tendrán que irse a donde aparece acá este más que dice Add Custom Features. Eso significa que son comandos que la gente ha ido hecho de camino, ¿verdad? Como existe como toda esa comunidad de código libre, por así decir. Entonces la gente sube sus comandos acá a Onshape y luego uno los va probando ahí para ver si sirve. Esta que les voy a comentar sirve muy bien, ya lo he probado bastante. Entonces, para buscarlo, lo que tendrán que hacer es en el buscador poner pp- vamos a ver, pp surface, le dan aceptar y ahí le van a empezar a buscar las opciones. Entonces les aparecen bastantes. Vamos a poner el nombre completo para que les aparezca. Entonces es pp surface-beta. Ese es el nombre del comando. Vamos a buscarlo nuevamente. Surface. Es surface text, lo siento. Surface text. Así. pp-surface text, otro guión beta. Vamos a buscarlo y vamos a seleccionar la primera opción que nos aparezca, que en este caso es esta. La seleccionamos, esperamos a que cargue, ¿verdad? Y una vez cargue, nos va a aparecer ya la opción acá. Entonces esperamos a que nos cargue para que nos aparezca. Vamos a ver. Vamos a ver qué rollo con esto. Una vez ya nos carga, seleccionamos el que dice Surface Text. Una vez lo seleccionamos, el programa, ya podemos cerrar esto, el programa automáticamente nos carga este comando en la parte superior. Ven, en este caso yo tengo cargado dos. Tengo cargado el Thread Creator, que fue la herramienta que vimos para hacer roscas. Y acá tengo cargado lo que es el Surface Text, que es el que acabamos de ver ahorita. Y ese es el que vamos a utilizar. Entonces, yo me voy directamente a lo que sería el Surface Text, ¿verdad? Lo selecciono y esta es la lista de comandos, o bueno, más bien la lista de información que nos va a pedir el programa que le asignemos, ¿verdad? Como funcionan todos los demás comandos en Onshape. Nosotros lo seleccionamos y nos va a aparecer un cuadrito de diálogo que nos va a preguntar qué queremos hacer. Entonces, la primero que nos pide es que seleccionemos la baseline. Entonces, lo recomendable es que siempre que seleccionemos la línea base, que eso significa baseline, vamos a seleccionar la línea base, vamos a hacerlo de esta manera. Vas a seleccionarlo acá. Luego nos pide que seleccionemos el base surface y el base surface va a ser el área en el que vamos a marcar el área en el que vamos a hacer nuestro texto. En este caso sería esta parte de afuera. Ven, estoy seleccionando la parte de afuera de nuestro diseño. ¿Lo ven? En este caso, ya ven que me aparecen unos textos ahí un poco medio extraños. Los vamos a ir acomodando, ¿verdad? Luego, la siguiente parte que dice es fit. Vamos a ponerlo, bueno, fit es para que calce justamente. Lo podemos poner en center, lo podemos poner en right, si deseamos. En este caso yo lo voy a poner en fit. Lo vamos a dejar en fit, ¿verdad? Ahí está. Luego, donde dice change me, que es la parte de text, vamos a escribir el texto que deseamos poner. Entonces, digamos que este tarrito va a tener el texto de... ustedes tienen mascota, podrían decirme el nombre de alguna mascota y ponerlo acá. Sam. Así. Sam. Sí. Ahí está. Entonces tenemos Sam, ¿verdad? Que este bold, digamos, va a ser para Sam. Una vez lo seleccionamos, luego nos pide que seleccionamos la fuente. Ven que hay diferentes tipos de fuentes. Hay muchos en realidad. Entonces vamos a seleccionar, por ejemplo, vamos a seleccionar una así al aire, esta que se llama Tinos Italic. Luego, acá automáticamente también el programa nos dice que le asignemos una profundidad a ese texto. En este caso, yo lo voy a dejar de 4 milímetros. Vamos a ver qué pasa con ese 4 milímetros. Perfecto. Ahí está. Ven. Ahí está. En este caso, yo lo cambié. Bueno, lo vamos a dejar como estaba antes. Ahí está.
Ahí tenemos el nombre, ¿verdad? Ven que igual se sigue saliendo mucho del envase. Y ahorita eso lo vamos a acomodar. Luego, una vez que seleccionamos, está esta parte, ¿verdad? Luego vamos a ver, brondeamos y vamos por depth. Ya seleccionamos el depth. Ahora, esta herramienta que dice tracking no es algo que vamos a ocupar, pero la podemos igual modificar para que ustedes vean cómo, de qué sirve. Eso es básicamente para igual ir acomodando como a nuestro deseo el texto. Entonces, yo ahí lo puse en 5 y está cargando para ver qué tan, para que ustedes vean qué tan diferente se ve. Pero yo ya lo he utilizado y no es como tan práctico, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, seleccionamos 0 nuevamente. Esta parte que dice kerning, no la vamos a cambiar. Luego, ahí está. Entonces, en esta parte donde dice baseline, perdón, offset, vamos a, ven como que como en este caso está cambiando mucho o está quedando muy afuera, ven, o sea, muy arriba más bien. Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente, lo que podemos crear es una especie de offset. En este caso, si le ponemos un offset de 5, se va a hacer hacia arriba. ¿Por qué? Porque recordemos que el baseline que seleccionamos acá fue esta línea de acá. ¿Ven? Entonces se va a seguir poniendo acá. En este caso, si ahora sí lo pongo menos 5, se va a hacer hacia abajo. ¿Ven? Y de hecho lo que vamos a hacer es ponerlo como un menos 10. Menos 10. Ahí para que se acomode más. ¿Ven? Y ahí se ve una parte del texto que es el texto que queremos que aparezca. Entonces tenemos que ponerlo un poquito más abajo. Mucho más abajo. Ahí está. Digamos que un menos 30 quizás. Igual ustedes ahí lo irán acomodando de la manera en la que ustedes deseen, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un poquito más. También por acá está la opción, también está la opción para cambiar lo que es el tamaño de la letra. Entonces, esa opción está acá, think depth, warning, bottom, fillet letters. Saber dónde está la opción para cambiar esto, text, font, text depth. Si lo pongo en 2 acá, sería depth es el depth acá es como la profundidad, lo que quiero que salga. Y por acá está la opción de también cambiar el tamaño de la letra. La barrita que está en la parte inferior, bro. Es. Esta, No, no afecta. no. Vertical aligned, kerning, font, text sum. Vamos a ver esa opción de text expression. No. No. Es esta font depth. Kerning. Bueno, kerning es como para poner un mini texto abajo, pero en este caso no lo ocupamos. Entonces, vamos a ver. Aquí. Vamos a darle a aceptar y voy a volver a meter para ver si es que no me está cargando. Ven, de hecho ahí se va poniendo se va poniendo el perfil de las letras que alcanzó a tomar. De hecho, si yo llego y en este caso hago el revolve en vez de 180 que sea de 360, ya las letras que antes no aparecían se van a empezar a representar acá también. ¿Ven? Entonces, pero en este caso mejor vamos a dejarlo como lo estábamos haciendo anteriormente y vamos a jugar con esto para ver qué es lo que nos está faltando. Vamos a ver. Lo que ocupamos es la opción de cambiar extrude, cut now, raise new. No, este es add porque lo estamos cambiando y text aligned fit. Ven, bueno, sí, ya entendí. Lo que pasa es que estábamos en fit, entonces cuando seleccionamos fit, lo que hacemos es que el texto se adapte a la superficie, es decir, a las dimensiones que tiene la superficie. En este caso, si yo voy a center, aquí ya puedo seleccionar el 8 de nuestro texto. Entonces digamos que quiero que sea de 4 milímetros. Una vez yo hago eso, y ahí ya me va cambiando, ¿ven? De hecho, aquí tengo el SAM, ¿lo ven?
Claro. Está. Entonces, en este caso no quiero que sea de 4 milímetros, sino que quiero que sea más grande, por supuesto, ¿verdad? Digamos que tal vez unos 15 milímetros, que incluso es algo más grande. ¿Ven? ¿Qué será? Eso no importa. Ahorita cuando le demos a aceptar se va a eliminar. ¿Ven? Entonces, de hecho, lo podríamos hacer más grande, para que sea más grande. ¿Qué tal? Unos 40. Profe, ¿Sí? Un 40 se sale. Dime, ¿verdad? tengo una duda. ¿Y Sí. cómo hago para que quede como que si fuera tallado? O sea, en vez de así que parece que está pegado. Hacia el revés, digamos. Ya les voy a enseñar cómo Ajá, hacer eso. sí. Entonces, vamos a ver. Primero seleccionamos la dimensión correcta. Me parece que 35 quedaría apenas. No, 30 se sale un poco. Ahí está. Digamos que 30 está perfecto. Le damos a aceptar. Y esto que aparece acá, ¿qué es? Vamos a ver. Up. No sé por qué aparece ese texto ahí un poco extraño. Bueno, ¿por qué aparece esto? Un errorcillo, la verdad. Sí, esto acá. Digamos, le vamos a aceptar. Entonces, para que las líneas o para que el texto, en vez de ser eh, un volumen que sale, sea un volumen que se haga hacia adentro, que de hecho a mí me gusta al momento de imprimir, mejor utilizarlo así. Acá en la última parte donde dice tipo de extrusión o extrude type, donde dice raise at, le vamos a dar donde dice cut out. Entonces, una vez seleccionamos cut out, el programa lo que hace es que literalmente corta todo el, todo el texto. ¿Ven? Lo corta hacia adentro. En este caso, yo no quiero que sea todo, sino más bien que sea, vamos a ver, que sea cut out y que en vez de que corte 4 milímetros, quiero que corte solamente 1. Vamos a ver. Bueno, ahí tenemos que ir jugando para ver hasta qué punto nos aguante el programa. Entonces digamos que 2. Vamos a ver. 3. Ahí está. Entonces digamos que 3. El asunto acá, como tenemos una esfera, se nos va a hacer un poco complicados, ¿verdad? Porque las esferas como tal son un poco complicadas. Pero vean lo siguiente. Ya que estamos haciendo un ejemplo bueno, ya de esa manera vimos cómo crear una esfera. Ese sería el ejemplo. Acá, digamos que queremos entonces hacer un platito para Sam, para la mascota de Saúl, ¿verdad? Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Y vamos a ver cómo es mucho más fácil trabajar lo que son los textos curvos en una superficie curva que en una esfera. Entonces, vean, digamos que yo quiero que el tarrito de comida para Sam luzca de esta manera. Vamos a hacerlo así. Y vamos a hacerlo acá. De hecho, vamos a eliminar estas dos líneas. Vamos a eliminar estas dos líneas y vamos a conectarlas. Vamos a conectar estos dos acá. Paz. Y ahora vamos a hacer una revolución, justamente como lo vimos anteriormente. Ajá, seleccionando esto. Digamos que de esta manera tenemos un platito para Sam. Digamos que eso es lo que queremos que el platito sea. De hecho, digamos que ahí nos damos cuenta que el plano está un poco extraño. Entonces vamos a ir modificando ahí para que sea un poco mejor. Digamos que así. Parece que eso sí. Yo creo que esto ya tiene más forma de plato de comida de perrito, ¿verdad? Otra cosa que vamos a hacer va a ser un shell en la parte superior de 1 milímetro, acá, ahí está, perfecto, ven, y ahí ya tenemos el shell hecho, y digamos que el siguiente paso, que era lo que les quería enseñar, era poner el texto de Sam sobre esta parte. Entonces vamos a hacer lo mismo, ya cargamos el programa, ¿verdad? Que ocupábamos, que se llama Surface Text, lo seleccionamos y vamos de nuevo. El programa me pide que seleccione el baseline. Entonces, en este caso, voy a seleccionar como baseline la parte de abajo, el círculo de abajo. Luego me pide que seleccione la cara en la que quiere escribir, que sería esta. Perfecto. Luego, donde dice fit, en vez de seleccionar fit, vamos a seleccionar el center. Con center vamos a poder cambiar el tamaño de la letra. ¿Ven? Ahí para que se ordene. Ahí está. ¿Ven?
De hecho, ahí automáticamente se hace el volumen súper exagerado, ¿ven? Entonces, vamos a seleccionar el tamaño de la letra. Digamos que 25 se ve bien. Lo podemos dejar en 20 para que no sea tan exagerado. ¿Ven? Para que no sea tan exagerado. Luego, donde dice Change Me, que es cámbiame, vamos a escribir el nombre de Sam, ¿verdad? Que es la mascota a la que queremos hacer en nuestro tarro. Luego, podemos seleccionar el tipo de letra. ¿Ven? En este caso, vamos a seleccionar así, una al azar, que es esta. Y acá donde dice Depth, podemos seleccionar cuánto es lo que se sale este texto, ¿verdad? O el volumen que tiene. Entonces, en este caso, quiero que sea de 5 milímetros. No quiero que sea tan exagerado que sea del tamaño. De hecho, podría ser hasta menos. Podemos ponerlo de 3 milímetros. Perfecto. Ahí está. Entonces ya tenemos, ven, ya tenemos este texto que se va haciendo curvo. Otra cosa que no me gusta es que yo siento que el texto se está quedando muy abajo. Entonces ya vamos a ver cómo cambiar eso, ¿verdad? Acá en la parte donde dice baseline offset, es básicamente crear una separación entre el texto y el baseline. Vamos a hacer eso. Quiero que ese baseline offset sea de 3 milímetros. Ven, y automáticamente ya el texto se va hacia arriba 3 milímetros. Luego, yo lo puedo dar a aceptar y de ahí ya tendríamos nuestro tarrito para comer para Sam, ¿verdad? Con el nombre que le marcamos. Pero ¿qué pasa si yo quiero hacer la observación que dice Brand? ¿Qué pasa si yo en vez de hacer el texto hacia afuera, quiero que sea el texto hacia adentro? ¿Ven? Acá donde dice depth, simplemente lo que podemos hacer es cambiarlo de dirección. ¿Ven? No, más bien era acá. Eso lo tenemos que dejar así, si no lo que va a hacer es cambiarles la dirección del depth. Lo que podemos hacer entonces es donde dice extrude type, irnos a donde dice cut now. Una vez hacemos eso, vemos que 3 milímetros es mucho más grueso, por así decirlo, más largo que este grosor. Dijimos que este grosor era de 1 milímetro, así que vamos a dejar la profundidad de la extrusión para que no me la perfore, ¿verdad? Porque si yo lo dejo así, ven, si yo lo dejo así, lo que haría es que pues la comida se me saldría por acá o el agua. No queremos eso. Entonces lo que hacemos es que el depth lo dejamos de 0.5 milímetros. ¿Estás? Lo voy a aceptar y de esta manera ya tenemos nuestro texto marcado 0.5 milímetros. Sin embargo, yo creo que podría ser menos por el tipo de curvatura para que dé menos problemas. Podría ser de 0.2 milímetros en este caso. ¿Ven? Bueno, ahí nosotros tenemos, ven, en este caso 0.3 no me está creando el corte normal. Entonces ahí tenemos que ir probando. Entonces digamos que 0.3. Ahí yo creo que 0.3 corta más. Lo podría dejar en 0.4 incluso. ¿Ven? Pero sí. En este caso, yo quiero que el texto pues no salga, sino que, o sea, no perfore nuestra pieza, sino que más bien que salga. Entonces serían raised y dejamos la profundidad en 3 milímetros. Entonces, y de esta manera podemos crear, vamos a ocultar acá el origen. De esta manera podemos crear cualquier tipo de texto sobre una curvatura. ¿Lo ven? Simplemente descargando el Surface Text, que nada más lo buscan y lo instalan, y de esa manera podemos hacerlo, ¿verdad? ¿Alguna pregunta sobre este comando? Es un comando que les va a parecer muy útil después, porque cuando trabajamos con curvaturas como estas, las cosas se ponen un poco más complejas, pero ya existen ese tipo de plugins que nos ayudan a realizar ese tipo de diseños, ¿verdad? ¿Lo ven? Ujú. Entonces, ahí está. Por mí no hay ninguna duda. ¿Ven? Está bien, está bien. Bien, perfecto. Ujú. Entonces, ahora bien, yendo al caso y de lo que les quiero hablar hoy en esta última clase es que hoy queremos hablar de impresión 3D. Entonces, el proceso es este. Ya creamos nuestro modelo, creamos los planos 2D, presentamos nuestro diseño al cliente y el cliente nos dice, ok, imprímame eso, lo quiero fabricar, quiero tener un prototipo. Entonces, el siguiente paso para empezar a imprimirlo, pues sería exportar este diseño para un formato de impresión 3D. Entonces, como les comenté antes, lo que hacemos es que nos vamos a nuestra parte
y le damos exportar. Una vez le damos exportar, acá nos van a salir diferentes formatos. ¿Ven? En este caso, el formato que es para impresión 3D es el formato de STL, ¿verdad? Entonces le damos OK y nuestro archivo se empieza a descargar. Yo lo voy a poner en descargas. ¿Tas? Y ahí se me va a empezar a cargar, ¿verdad? Entonces, una vez yo lo puedo mostrar en carpeta, abro mi cura. Ya les voy a enseñar qué es el cura. Nada más quiero darles una pequeña demostración de lo que veremos hoy. Voy a eliminar esto. Voy a irme a las descargas. Y posiblemente este diseño sea un poco grande, pero lo vamos a descubrir ahorita. ¿Ven? Bueno, no tanto, ¿eh? ¿Ven? Entonces yo aquí ya tengo mi modelo, que es el que yo diseñé. Lo selecciono, le puedo cambiar las dimensiones. Tenemos que quiero que sea de 200. Muy grande. Que creo que sea de 150. ¿Ven? Entonces yo de esta manera ya podría mandar a imprimir nuestro archivo. Pero para que lleguemos a este punto, les quiero hacer una presentación de lo que es la impresión 3D, ¿verdad? Entonces, yo aquí tengo mi presentación y se las voy a empezar a hacer. ¿Alguno antes ha tenido algún contacto o alguna experiencia con el mundo de la impresión 3D o ha visto cómo funciona una impresora? Así por curiosidad. Pues, honestamente, cuando se hace la impresión 3D, como que se hacen como unas bases, como que no es totalmente, ¿cómo me explico? O sea, no es totalmente sólido como tal, tiene como unos huequitos, como unos Ah, sí, triangulitos, a veces se le correcto, pone. como el infill. Sí, bueno, ya vamos a llegar a ese punto. Muy bien esa observación. Entonces, vamos aquí, les voy a proyectar. Me confirman si están viendo la presentación. Sí, sí se Bien, ve. bien, perfecto. Entonces, básicamente la definición técnica de la impresión 3D, o también llamado manufactura por adición, decimos por adición porque básicamente decimos que la impresión 3D es el proceso de manufactura de algo a través de un proceso de acumulación de capas. Entonces, básicamente lo que vamos poniendo es una capa sobre otra, sobre otra, sobre otra, sobre otra, hasta que creamos un volumen, ¿verdad? Siempre lo verán llamado desde un punto de vista técnico como manufactura por adición, siempre, ¿verdad? Entonces, las impresiones 3D o las piezas impresas 3D tienen muchos usos. Muchos usos. Se van a sorprender de la cantidad de usos que ustedes le pueden dar a un objeto impreso 3D. Podemos ir desde la parte de prótesis, ¿verdad? De hecho, hay mucha información sobre brazos biónicos que son programados con Arduino y que son impresos, ¿verdad? Y que pueden funcionar perfectamente. Un uso es la parte de las prótesis. Otro uso, que de hecho es la manera, o digamos que el motivo del por qué yo tuve mi primer contacto con impresión 3D es con la creación de maquetas. En el mundo de la arquitectura siempre creamos maquetas, siempre creamos maquetas. Entonces, ahí fue como la manera en la que yo encontré mi primer contacto con una impresora, ¿verdad? A través de un uso de cómo imprimir maquetas, ¿verdad? Luego, otro uso muy común es la impresión de piezas mecánicas, como la impresión para crear algún robot, algún brazo mecánico, alguna tuerca, ¿verdad? O sea, usos completamente mecánicos, que es como para darle una función en el espacio, ¿verdad? Otra cosa que también podemos crear son simplemente impresión de objetos comunes, como poder crear, por ejemplo, imprimir, por ejemplo, esta macetera de Baby Groot, ¿lo ven? Entonces ahí si la logran ver. ¿Ven? Ese sería como algún elemento de uso común, que básicamente como algún objeto. ¿Profe? Sí, sí. Tengo dos dudas, o sea, ese barquito, ese modelo del barquito, yo lo he visto en muchos lados, pero yo he Este, visto que no flota. Sí, no, sí, este barquito no flota. De hecho, yo hace poco subí una historia porque tengo una. sí, sí, yo lo vi por eso. Lo otro, un momento, es que los perros están ladrándole algo. A ver, ahora sí, ya. Este azul se ve mejor. Ven, este barquito, Ah, sí. el Benchy, el famoso Benchy. Ajá. Ajá. Lo otro que le iba a preguntar, el momento que me está acordando, Ujú. De acuerdo. digamos, Sí.
Ay, ya hizo eso. Más adelante Se lo olvidó. Ok, más bueno, adelante. este barquito Benchy no flota porque no fue diseñado para flotar, solamente fue diseñado como para calibrar la máquina, por así decirlo. Por cierto, ¿recuerdan que hace un par de días, bueno, hace un par de clases, hablamos sobre un clip? Y de hecho yo creo que Saúl me preguntaba si esas dos piezas se imprimían unidas. Bueno, la respuesta es que sí. De hecho, yo justamente acá tengo a la par mía mi máquina. Voy a extender la mano para agarrar la pieza que se acaba de terminar de imprimir y vean, lo que imprimí fueron esas pinzas. De hecho, justamente se imprimieron al mismo tiempo, ¿ven? De hecho, si yo llego y le pongo un poco de presión, ya puedo simular el movimiento que tendrían esas pinzas, ¿lo ven? Entonces, eso era como nada más algo que les quería recordar, que me acordé de esa consulta que me habían hecho. Claro. ¿Ves? Entonces, yo aquí ya tengo impresas las pinzas que acaban justamente de salir de la impresora en este momento. ¿Ves? Entonces, continuando con la presentación, básicamente ya sabemos como qué es la impresión 3D. Ahora lo que vamos a ver es cuáles son los materiales que se utilizan. Hay muchos materiales actualmente en el mercado. Está el PLA, el ABS, el PETG y el flexible, entre otros como nylon, metal, etcétera, ¿verdad? Uno de los más usados es el PLA. ¿Por qué? Porque el PLA es muy fácil de utilizar, aparte de que sus orígenes son origen orgánicos, es decir, que es un material biodegradable. El PLA es hecho a base, aunque se ve como plástico, ustedes lo ven como plástico, es hecho a base de diferentes vegetales que cuando empiezan a germinar, crean lo que se llama como ácido poliláctico y eso empieza a crear ese material con esa textura. Así que no es... aunque parezca plástico y uno generalmente diga que no imprime en plástico, pues no lo es. Luego está el ABS, que tiene características diferentes. La diferencia entre todos estos materiales es que cuando ocupamos imprimir un elemento que tenga una resistencia más alta, posiblemente utilicemos uno que no sea PLA, porque el PLA lo ocupamos generalmente como para imprimir objetos comunes, pero no objetos que tengan como contacto con mucho calor. Por ejemplo, el PLA no es muy resistente al calor, en cambio que el ABS sí es más resistente, ¿verdad? Entonces, así como una pequeña reseña, existen esos materiales y nosotros luego vamos a, pues, dependiendo del uso que le vayamos a dar, vamos a seleccionar el tipo de material que decíamos. ¿Cuál es el costo más o menos de estos materiales? Sí, este material actualmente, yo estuve viendo que en Amazon, por ejemplo, costaba el rollo, cuesta unos $20 generalmente. No sé cómo será esa transacción al tipo de cambio de cada uno. De hecho, quizás, por ejemplo, quizás Nicolás nos puede... Hola, Nicolás, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo Nicolás, andan? una Buenas pregunta. noches. Cuánto cuesta aproximadamente el rollo de PLA en Argentina? En Argentina estaban 1000, creo, menos, porque acá tenemos una inflación bestial, no sé allá. $1,000 o mil No, no, pesos. no, 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 pesos. En pesos. dólares ¿Ves? no, Sí, es buen precio acá, es barato Argentina, porque tenemos dos fábricas grandes. ajá. ¿En dólares cuánto será? Es más, exportan, ahí te digo en dólares, a ver, yo he Aquí, comprado filamento barato, sí, miren, ya les digo, $10 o menos, ajá. Bueno, en Costa Rica acá lo venden 10 dólares. sí, en Costa Rica lo venden en unos 20, $25. ¿Ves? Claro, Así que, acá vale $10 y yo sí, compro por mayor para revender y lo consigo más barato. ajá, ¿ves? Entonces, ese es como generalmente el precio que tiene de manera general. Ahora bien, el ABS y el PETG son un poco más caros porque, pues, efectivamente nos ofrecen más resistencia a diferentes factores como el calor, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ahí vemos de esta manera. Luego, entonces, algo que me gustaría comentarles es cómo funciona el sistema de impresión, ¿verdad? Entonces, básicamente, esta es una imagen de una impresora, ¿verdad? De una impresora Ender 3 Pro, que es como una que se utiliza mucho, ya que es un costo bastante accesible, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que tenemos en nuestro sistema, esa es como la explicación de la parte del hardware, ¿verdad? Entonces, básicamente aquí tendríamos nuestro filamento, que se ve representado acá en el rollo de filamento, y existen dos tipos de sistemas de impresora. Están los tipos de impresoras que tienen un sistema directo, es decir, que el filamento va directo al extrusor y empieza a imprimir,
y otro tipo de sistema que es con ese tubito, ¿ven? Entonces, ese es un tipo de sistema indirecto, ¿verdad? Entonces, generalmente lo que hace el rollo de filamento es que pasa por el sistema, por la cabecilla, ¿verdad? De nuestra impresora, pasa por el caminito, ¿verdad? El camino del filamento que conocemos. Luego hay una parte de nuestro extrusor, esta parte se llama extrusor, que se calienta, se empieza a calentar bastante, ¿verdad? Nosotros seleccionamos el tipo o la cantidad de calor dependiendo del tipo de sistema que vayamos a utilizar. Generalmente el PLA se imprime en unos 200, unos 210 grados, ¿verdad? Y de esta manera el filamento se mantiene trabajando de manera constante hasta que empieza pues a imprimir nuestras piezas, ¿verdad? Entonces básicamente funciona a base de calor y a base de este movimiento mecánico que va jalando el filamento hacia adentro, ¿verdad? Eso es como una manera general. Me gustó mucho este diagrama, ¿verdad? Luego, otra cosa que me gustaría enseñarles, perdón, es que eso es como una manera general de cómo funciona, ¿verdad? La impresora desde la parte física. Luego también tenemos la parte del software. Una vez tenemos nuestro diseño, como en este caso, ¿verdad? Que teníamos el platito para Sam, lo que vamos a hacer es que ahora les voy a enseñar esto. Acá. Vamos a hablar un poco sobre el software. Entonces, para nosotros poder imprimir, primero tenemos que pasar nuestro diseño por un slicer o, pues sí, como un slicer o un rebanador, como ustedes le quieran llamar a esta parte. Entonces, básicamente un slicer es un software que nos permite pasar nuestro modelo 3D a un G-code. Un G-code es como este tipo de formato que la impresora lee. No podemos pasar nuestro diseño directamente de Onshape a la impresora. Tenemos que primero pasarlo por un slicer. Entonces, básicamente, para descargarse un slicer, el que yo utilizo es Cura de Ultimaker. Entonces, ustedes simplemente se van a Google, escriben Cura. Una vez escriben Cura, les va a aparecer estos links de Ultimaker y simplemente se van a la descarga gratis, ¿verdad? Seleccionan el tipo de sistema operativo y ya automáticamente se va a empezar a descargar conforme ustedes lo hagan. En este caso yo no lo voy a poner a descargar porque pues yo ya lo tengo descargado, ¿verdad? Una vez ustedes lo descargan, voy a quitar esto de acá porque no se vería acá. Esta sería básicamente voy a esconder esto. Esta sería básicamente nuestra interfaz de Cura. Bueno, esta sería nuestra interfaz de Cura. Luego, dependiendo de la máquina que tengamos nosotros, vamos a tener que seleccionarlo en nuestro sistema. En este caso, yo tengo una Ender 3 Pro, entonces yo tuve que linkearlo con una Ender 3 Pro, por así decirlo. Eso es muy sencillo. Eso solamente se van a la parte. A ustedes les va a aparecer por default porque les va a aparecer de primera mano. Entonces, en las configuraciones, se van a donde dice printers o impresoras y si ustedes tienen otra impresora, se van a donde dice add. Y acá, aquí está. Y aquí pueden ver todas estas impresoras o todas estas opciones de impresoras son las opciones que ya tiene cargadas nuestro sistema por default. En este caso, como yo tengo una Creality Ender 3 Pro, yo simplemente me fui acá donde dice Creality. Vamos a ver, a veces están ordenados por orden alfabético. Acá donde dice Creality, seleccionan Creality y buscan pues la impresora que ustedes deseen, ¿verdad? Luego, factores importantes a tomar en cuenta en nuestro... Perdón, hay calidades de impresoras, hay Sí, o sea, efectivamente. hay algunas que son más recomendables que otras. Sí, básicamente esa es una pregunta bastante interesante, porque mi respuesta es básicamente que todo depende de dos cosas, el uso que le vayamos a dar, ¿verdad? Y también nuestro contenido presupuestario, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, una máquina Ender 3 Pro, si la vamos a buscar acá, si la buscamos en Amazon, ¿verdad? Pongo los precios de Amazon como referencia, pero vamos a poner Ender 3 Pro. Bien.
Una máquina Ender 3 Pro en Amazon cuesta $239 aproximadamente, 239, 250. Ese va a ser como el máximo que podemos encontrar. No sé cuánto cuesta eso aproximadamente en sus países respectivos, ¿verdad? Pero imagino que también en sus países también pueden encontrarlo a un precio mucho más barato. Ven, entonces, vean, por ejemplo, esta Ender 3 Pro cuesta $239. En cambio, que si yo busco una impresora marca Prusa, ¿verdad? Vamos a ver que los costos pues se pueden duplicar y hasta triplicar. Ven, entonces digamos, por ejemplo, la Prusa original Mini, ¿verdad? Esto en que... Vamos a ponerlo en dólar. Ahí está. ¿Por qué no carga? Esa para la que carga. Ven. Pero, por ejemplo, hablando de calidades, la calidad de una impresora Prusa es mucho más recomendada que una Ender 3 Pro, por supuesto, pero hay un espacio entre el precio muy significativo. Entonces, por ejemplo, una impresora Ender 3 Pro nos sirve mucho. Por ejemplo, yo todo acá, todo lo que yo tengo, por ejemplo, como esto, lo imprimí con la Ender 3 Pro. Me da una muy buenas calidades de impresión, ¿verdad? Aunque bueno, es de manufactura china, por ende, la calidad no es tan superior como una Prusa, pero por ejemplo, esa impresora, que es una impresora barata, cumple muy buenas características. Entonces, a lo que quería llegar es que depende mucho del uso que le vayamos a dar. Si ocupamos imprimir piezas más grandes, con una Ender 3 Pro, posiblemente, si vamos a imprimir una pieza de 40 centímetros, no lo podemos. Tendremos que buscar una impresora con una cama de impresión más grande. Entonces, conforme buscamos una cama de impresión más grande, los precios también van aumentando, ¿verdad? Entonces, es básicamente como ver la necesidad que tenemos, pero para empezar como hobby y para tener una primera impresora, estas son bastante accesibles, ¿verdad? Entonces, también hay otra marca que se llama Artillery. Vamos a ver si aparece acá también. Artillery Ender 3 Pro. Aquí está. Bueno, esta es un poquito más, esta es más cara. Me imagino que ese es por el tipo, ¿ven? Pero sí, la impresora que vayamos a utilizar va a depender mucho de nuestro contenido presupuestario y el uso que le vayamos a dar. Entonces, siempre es bueno como empezar como, yo diría que es bueno empezar como con ese tipo, ya que son bastantes. Otra cosa muy buena de la marca Ender y también de la Prusa, ¿verdad? Es que hay una comunidad muy grande. Entonces, por ejemplo, yo puedo buscar cualquier tipo de problema en internet que me va a salir una respuesta de cómo alguien la solucionó o de cómo alguien documentó su proceso, ¿verdad? Entonces hay como una comunidad que lo respalda muy grande, aparte que hay una comunidad que va haciendo mejoras constantemente, ¿verdad? Entonces eso es bueno de tener una impresora popular, por así decirlo, popular y accesible como la Ender 3 Pro, ¿verdad? Ya, pero Sí. yo quiero imprimir usando cualquier material, el PLA, todas imprimen con los materiales que se indicó. Sí. Pero y cuando decimos de que es mejor la Prusa que la Ender 3 Pro, significa de que lo va a imprimir con, ¿qué digo? Con mejor calidad, mayor cantidad de capas, de tal manera que lo hace más resistente, algo así. ¿A Bueno, eso se sí, refiere? la cantidad de capas ¿Querés y te demás. ayudo con esa? Sí, correcto, porque tenés Disculpa. una... Dale, dale. Tengo las dos. Contanos. El tema, yo en realidad me metí hace un par de años con esto y la primera máquina me la armé yo. Fui a un curso, digamos, 2 días, donde me enseñaron a armar máquinas. Y que la primera máquina la armamos con un Arduino y una Shield, ¿viste? No sé el nombre ahora, pero se le pone una placa arriba del Arduino y lo convertís en la electrónica para la impresora. Sí, un La shield. diferencia con la Prusa es que de 10 impresiones en la Prusa te puede fallar una. En cambio, en las otras máquinas tenés que estar más atento a los distintos parámetros y corres más riesgo de que la impresión no salga. Pero después, si vos afinás mucho los parámetros, es más fácil de usar en realidad. Porque si afinás mucho los parámetros, yo tengo una Ender B2 ahora, está muy buena. Y después tengo máquinas que me armé yo. Y la realidad es que a veces sacás la misma calidad de la pieza, pero te lleva más trabajo, digamos. Esa sería la diferencia. Ah, ya. Correcto. Son como esos pequeños factores, ¿verdad? Que al final son más importantes. Igual uno tiene como acceso mucho
tiene mucho acceso a documentación, por ejemplo, entonces uno puede como desarmar y hacerle muchas mejoras a la Ender, al igual que la Prusa. Entonces, eso es como básicamente cuando estamos pagando mucho más, es porque estamos pagando por un producto con una calidad superior, ¿verdad? Y la calidad de los materiales es superior y demás. Entonces, ese sería como muy buen aporte, de hecho, el de Nicolás. Sí, la diferencia, por ejemplo, la Prusa está buena. Yo tengo la última, la MK3S. Ajá. Es de 24 volt. Contra las anteriores son de 12 volt. Yo tengo de 12. No sé, la Prusa te calienta la cama y el extrusor en segundos. Increíble, digamos, una diferencia abismal. Sí, la Eso, Ender que yo tengo dura aproximadamente unos 4 minutos, quizás, o menos. en 30 segundos la Prusa la tenés para trabajar. Ujú. Después autocalibra la cama. Digamos, en la Prusa nunca calibras la cama. No tiene Se finales de autocalibra, sí. carrera. Sí, no tiene finales de carrera. Los motores detectan cuando llega al final del recorrido y listo. Son detalles que tienen que hacen que por eso la máquina también sale $1000. Ujú. Correcto, mucho. Ven, entonces pasar de pagar de un producto que cuesta $250 a pagar por un producto que cuesta básicamente $1000, un poquito menos, ven, ya hay bastante diferencia. Entonces sabemos que lo que estamos comprando es un producto de mucha mayor calidad, por supuesto. Claro. Ven, otra cosa es eso punto que dice Nicolás. Entonces, vean, por ejemplo, si nosotros vemos vamos a ver acá, si pongo yo que en Google, nivelación Ender 3 Pro. Ven. Otra cosa es esa, que cuando nosotros vamos a imprimir, tenemos que asegurarnos de que nivelemos bien nuestra cama de impresión. Entonces, hay un método, por ejemplo, de nivelación de la cama, que uno lo que hace es que se le agarra una hoja, que de hecho me imagino que ese es el método que utiliza Ender de manera general, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos nosotros es que tenemos nuestro extrusor, ¿verdad? Que es como esto, y tenemos nuestra cama de impresión. Entonces, nosotros lo que tenemos que ir haciendo es, con una hoja de papel, ponemos entre la cama de extrusión, perdón, entre la cama de impresión y el extrusor, ponemos una hoja y así vamos midiendo el nivel de presión que hace el extrusor sobre la cama y vamos ahí configurándolo con unas piecitas que tiene abajo nuestra impresora, ¿verdad? Eso es como algo ahí que si tienen una impresora van a tener que hacer, que es la nivelación. Por ejemplo, otro detalle que tiene la Ender 3 Pro es que esta pieza es de plástico. En cambio, que uno tiene que hacer la actualización a metal. No sé si a Nicolás le ha pasado que esta piecita se le rompe. Por ejemplo, a mí se me rompió y se había roto como por dentro. Entonces pasé como una semana sin saber qué pasaba. Hice todas las nivelaciones, todo lo que tenía que hacer, ¿verdad? Y nunca me imprimía bien. Entonces era porque esta pieza se había quebrado. No, pero la B2 que tengo yo, que sería la última que salió, es de Ajá. metal, el Ah, esa viene de MK8 creo que metal. es. Bien, entonces ya Sí, van sí, haciendo sí, sí. esas. ¿Y esa se nivela sola o esa hay que nivelarla uno? No. No, tiene finales de carrera, hay que nivelarla. Es Hay que más nivelar. rústica, digamos. Ujú, Sí. ujú. Pero la Correcto. calidad de Ender al precio es muy. En realidad, también, si vos querés trabajar, te conviene tener 4 Ender y no una Prusa. Podés sacar más producción. Te lleva más trabajo, pero sacás más producción. Correcto. Ven. A no ser que no tenga como el dinero para comprarse solo prusas, ¿verdad? Que sería mucho mejor también. Entonces es como algo ahí que tiene que ver como mucho como con el capital que uno tenga en el momento, ¿verdad? Y la inversión que uno desea hacer. Luego, volviendo a lo que conversábamos, acá tenemos, ¿verdad? Entonces nuestro, nuestro software de impresión, ¿verdad? Y básicamente hay diferentes cosas que tenemos que pensar en nuestra impresora. Básicamente las impresoras, les voy a poner acá una imagen, ¿verdad? De un 0.4 mínimos nozzle. Hay una parte en nuestro extrusor que se llama nozzle. Por acá, ese es el punto final por el que sale el plástico ya caliente y listo para imprimir, ¿verdad? Entonces, en nuestro sistema, en nuestro software, siempre va a ser importante seleccionar el diámetro del nozzle que nosotros queremos. Ven, hay desde 2 hasta 1 milímetro del nozzle. Por ejemplo, si yo les muestro una pieza que fue impresa con un nozzle de 0.4 milímetros y uno que fue impreso con un nozzle de 1 milímetro, posiblemente noten la diferencia en las capas que son mucho más gruesas, ¿verdad? Entonces,
un nozzle de 0.4 milímetros está perfecto porque de hecho es como el que utilizan la mayoría de impresoras, ¿verdad? Es algo muy importante. Cuando queremos imprimir más rápido, utilizamos capas de impresión más grande, por ende también necesitamos un nozzle más grande. El asunto con imprimir con un nozzle más grande es que, bueno, nos da más velocidad de impresión, pero nos resta un poco de calidad, ¿verdad? Entonces, es algo ahí con lo que tenemos que ir jugando. Ahí luego uno se va como acostumbrando y dice, esta pieza tiene estas dimensiones y quiero imprimirlo rápido, entonces posiblemente utilizo un nozzle más grande, ¿verdad? No sé si Nicolás hace experimentos con nozzles o si solamente usa el de 0.4. No, tengo de 0,4 y compré hasta de 1 milímetro, pero la realidad es que no los pude hacer andar, los más grandes no me resultaron. Sí, En las de hecho, máquinas comunes. ujú, Después compré un Volcano, no sé si lo has visto, sí, y tampoco, no, tenés que no es sí, original, digamos, y claro. te cuesta muchísimo calibrar todo. Ujú. De hecho, vean, Sí, sí, me sí, quedé con el 0,4. con el de 0.4. Yo estaba utilizando el de Sí. 0.6 con mi Ender 3 Pro y verás que me estaba dando muy buenos resultados. De hecho, justo ahorita, ¿qué dice la parte? Justo ahorita le decía que a los compañeros que acabo de imprimir esta pieza, que fue el clip que vimos la vez pasada, ¿verdad? Y esta la diseñé en 0.6, la imprimí en 0.6 milímetros. ¿Ve? Como Y claro, avanzás 3 veces más rápido. claro, avanzo mucho más rápido que uno de 0.4, ¿verdad? Entonces, pero la calidad, pues ahí se ve un poco, se puede ver afectada. Hay como un poquito más de porcentaje de error, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, son cosas ahí que uno tiene que ir viendo. Entonces, digamos que en este caso queremos nuestra pieza de 0.4 milímetros y ahora lo que toca es a nuestra área de trabajo transformar o enviar nuestra impresión. Entonces, en este caso vamos a enviar a imprimir el tarrito que acabamos de hacer para Sam, que es este. ¿Ven? Que es este. Entonces, si yo selecciono el elemento, pues tengo diferentes opciones. Tengo la opción de moverlo, ven acá, la opción de moverlo en la cama de impresión y también tengo la opción de cambiar las dimensiones. En este caso, yo no quiero que sea de 86 milímetros en el eje X, sino que más bien sea de 150, que sea más grande. ¿Lo ven? Perfecto. Ahora, acá, en esta parte superior, están las diferentes opciones, que es aquí donde nosotros empezamos a jugar con nuestra impresora. Ven, hay bastantes opciones. En este caso, yo voy a enseñarles como los más básicos, ¿verdad? Que son como lo que tenemos que saber ya para empezar a imprimir. Entonces, un elemento muy importante es el Layer 8, que es básicamente el alto que queremos de una capa. Vean, en este caso, si yo le doy Slice, me va a decir cuánto va a durar imprimiendo esta pieza. Posiblemente sea bastante. Me dice que 9 horas imprimiendo. En este caso, si yo llego y aumento el tamaño de esa capa, y digamos que lo aumento a 0.3, ¿verdad? Lo aumento a 0.3 y vieron que pasó de 7 horas a 9 horas. Eso es un cambio significativo. ¿Ven? Pero sabemos que si imprimimos con capas más grandes, vamos a ocupar, vamos a perder un poco de calidad. En este caso, al ser como una pieza para servir alimento para un perrito, pues no habría, yo siento que no habría como tanto problema si perdemos un poquito de calidad en impresión, ¿verdad? Ya que cumpliría su función, ¿verdad? Entonces, en este caso, con el Layer 8 podemos ir configurando, ¿verdad? El tamaño que queremos de nuestra impresora. Luego, hay otros elementos acá que se configuran, algunos se configuran automáticos. Por ejemplo, está el Initial Layer 8, que básicamente me indica el tamaño que quiero que tenga, pero solamente la capa inicial. Ven, entonces, por ejemplo, si yo me voy a Preview, voy a irme a la primera capa. ¿Ven? Y acá yo puedo entender cómo iría funcionando mi impresora. ¿Ven? O cómo iría mi extrusor trabajando durante toda la impresión. ¿Lo ven? Ahí yo voy simulando como todos los movimientos que haría nuestra impresora. ¿Ven? Ahí es exactamente el movimiento que haría. Entonces, básicamente, esto lo que hace es crear un G-code que va a hacer que mi impresora entienda lo que yo le quiero mandar a hacer, ¿verdad? Entonces, voy a quedarme en prepare todavía. Luego, también en la parte de Shell, vamos a seleccionar el tipo de
de carcasa, por así decirlo, que tendría nuestra impresora. Es muy recomendable este tipo de programas, ¿verdad? Ya traen como unos perfiles ya cargados, ¿verdad? Que tenemos, por ejemplo, el Super Quality, el Dynamic y demás. Lo ideal es que cuando estamos empezando, no cambiar todas estas configuraciones, ya que son como lo recomendable, ¿verdad? Entonces, tenemos esa parte del shell, es básicamente como crear ese cascarón, ¿verdad? En este caso, esas configuraciones son como un poco configuraciones que me hacen un poquito más avanzadas, entonces no voy a abarcar tanto eso. Tenemos el infill. El infill es muy importante porque es básicamente la cantidad de relleno que va a tener nuestra pieza, ¿verdad? Entonces, yo ahorita lo tengo en un 20%. Si yo lo pongo en un 50%, vamos a darle slice para que ustedes vean algo. Vamos a ver, está cargando más. Dura 16 horas imprimiendo esta pieza. ¿Y eso por qué? Porque ahora el infill de nuestra pieza es mucho más alto. Entonces, se tiene que invertir mucho más material, pero hacer que nuestras piezas tengan infills más grandes o un fill más grande implica que nuestra pieza sea mucho más resistente a la fuerza, ¿verdad? Entonces, es muy importante. Luego, también tenemos el infill pattern, que va a ser, de hecho, yo creo que Brandon nos estuvo comentando algo de eso al inicio de la clase. ¿Ven? Entonces, vean ese tipo de patrón que sigue el relleno. Si yo llego y lo cambio, hay diferentes tipos. Entonces, podemos pensar en líneas, por ejemplo. Voy a darle slice nuevamente para que vean cómo se verían las líneas, ¿verdad? Ahí está cargando. ¿Ven? Y esa sería cómo se verían las líneas. ¿Ven? Entonces, básicamente uno iba jugando con los infiles para ver cuál se sirve más para lo que deseamos en ese momento, ¿verdad? Luego, otra configuración muy importante es el material. En Material seleccionamos la temperatura que ocupamos para imprimir. En este caso, el PLA imprime en rangos relativamente bajos, por así decirlo. Digamos que podríamos imprimir hasta en 195 y 200 grados, hasta 230, incluso si deseáramos. En este caso, es recomendable dejarlo en un rango de 195 y 210. De hecho, el material como tal nos dice, de hecho, por acá tengo uno, que les voy a mostrar. Vean. Este es un rollo de material de impresión, eso es PLA, ¿lo ven? Y el material generalmente por acá, me indica las temperaturas que soporta. Entonces es bueno seguir este tipo de indicaciones para que nos dice el fabricante, para que sepamos a qué temperatura imprimirlo, ¿verdad? En este caso que es PLA, ¿verdad? Entonces sería 200. Luego también tenemos la temperatura de la cama de impresión, ¿verdad? Que es esta. Que igual, el material nos indica la temperatura que debemos imprimirlo. Generalmente está entre 60 y 65. Bien, si tenemos que imprimir ABS, ocupamos una cama de impresión más caliente, ¿verdad? Entonces, igual, seguir las indicaciones que nos diga nuestro fabricante del material que estamos usando, ¿verdad? Eso de la parte de material. Luego, también tenemos la parte de velocidad, que es muy importante, ¿verdad? En ocasiones, si queremos imprimir una pieza mucho más rápido, cambiamos la impresión a 60, 65 milímetros por segundo, que sería lo que se movería el nozzle, ¿verdad? De hecho, vemos que si hacemos eso, nos cambia el tiempo de impresión drásticamente. Pero igual, cuando empezamos a jugar con la velocidad, empezamos a perder algo de calidad. Entonces, es como ir haciendo ahí como la prueba, como qué tan rápido puedo imprimir esta pieza. Y como no todos los diseños son iguales, uno tiene que ir haciendo ahí como la configuración. No sé si Nicolás también utiliza o si imprime solamente en una velocidad o si también juega con esta parte o si lo mantiene en 50, que es lo recomendable, ¿verdad? Ahí está. La verdad que no. Hace rato, al principio me volvía loco con tantos parámetros, porque son cientos. Uh-huh. Y ahora ya imprimo estándar. Para lo que yo hago me es suficiente. Uh-huh. Correcto. Entonces, por eso le digo, estos programas ya traen perfiles cargados que uno simplemente los utiliza y uno tiene como un gran porcentaje de éxito.
Ya si uno empieza a cambiar todos esos parámetros, ya uno sí puede empezar a cometer uno que otro error, ¿verdad? Entonces lo ideal es mantenerlo en los parámetros que ya la máquina o que el programa como tal me indica. Luego, todas estas características, digamos que son características un poquito más avanzadas en caso de que queremos cambiar. Entonces, por ejemplo, está la retraction, porque cuando imprimimos hay muchos errores que pueden ocurrir. Entre uno de esos errores se encuentra este, que es el famoso, vamos a ver, vamos a ponerle acá, issue, stringing. El famoso stringing. No sé si Nicolás se ha topado con eso, me imagino que sí. Ven, en ocasiones, cuando imprimimos una pieza, ocurre esto. Sí, con todos los errores. Sí, correcto. Yo estoy en esas ahorita también. Ven. En ocasiones nos ocurre esto, que imprimimos una pieza y estas piezas empiezan a tener como estos hilitos que salen del cuerpo. Y eso es porque el nozzle viaja del punto A al punto B y a veces va jalando como esos hilitos. Entonces, en ocasiones hay diferentes maneras de resolver esto, pero en ocasiones una manera muy buena de resolverlo es habilitando la retracción. Entonces, ¿esto qué pasa? La retracción, vamos a poner aquí una imagen. Vamos a ver cómo entra. Retraction. 3D frame. Ven. Entonces, vamos a ver. Vean, por ejemplo. Vean esta diferencia. Este es un producto. De hecho, yo ya vi este video. Es un youtuber muy famoso en el mundo de la impresión. Vean, esta es una pieza que se imprimió sin la retracción. Y esta es una pieza que se activó con la retracción. Básicamente, la retracción es una herramienta que lo que permite es que cuando el nozzle va a cambiar de capa y va a pasar del punto A al punto B, lo que hace es que el filamento se hace un poquito para atrás, ligeramente. No es que se hace completamente, sino lo que hace es como que genera un espacio de aire en el nozzle que le permite, pues, que no ocurra el stringing. Entonces, ese es un problema muy común. Otro problema muy común es como la característica que hace que el elemento se pega a la capa de impresión. Por ejemplo, ven esto. Esa es la capa de impresión, la cama de impresión, y estas son las piezas. En ocasiones, vamos a poner acá para que ustedes vean un ejemplo, sería part not sticking to bed. Ven, vamos a ver acá, imágenes. En ocasiones ocurre que nuestras piezas que imprimimos no se pegan directamente o que el material no se pega a nuestra cama de impresión, ¿verdad? Entonces, esto es algo con lo que de fijo nos vamos a topar en algún momento. Me imagino que Nicolás ya ha pasado por esa situación, ¿verdad? Y uno ahí puede encontrar bastante documentación de cómo resolverlo. Muchas maneras de resolverlo están acá en el slicer, ¿verdad? Entonces uno lo que empieza es como cambiar las temperaturas. Generalmente una solución muy sencilla es que a veces imprimimos con la cama de impresión muy, muy fría. Entonces tenemos que aumentar un poco la temperatura para poder empezar a imprimir, ¿verdad? Entonces, eso es como un problema que se puede dar. O también esto ocurre cuando no tenemos nivelada nuestra cama de impresión. Entonces lo ideal es eso, ¿verdad? Como siempre mantenerla nivelada, ¿verdad? En este caso, si vemos que algo así está pasando, cuando estamos imprimiendo nuestro barquito de calibración y vemos que algo así está pasando, es porque, bueno, el filamento no se está pegando a la cama de impresión y eso va a ser un problema. Porque de hecho la primera capa es muy importante. Entonces siempre es ideal como estarse fijando en esta capa, ¿verdad? Entonces, volviendo a nuestro diseño, acá ya tenemos, digamos que estas son las configuraciones que más se adaptan a lo que nosotros necesitamos. Una vez, eh, una vez ya ingresamos nuestro modelo, configuramos acá en este caso hay bastantes opciones activadas, pero es porque yo he estado jugando con esto, pero posiblemente a ustedes les aparezcan pocas opciones. En caso de que luego ustedes busquen una opción que no les aparece, se van acá a la ruedita y aquí ya pueden ir activando opciones. ¿Ven? Como ven, hay un montón de opciones, entonces es ahí como que ustedes vayan jugando a ver cuál les sirve mejor. En este caso, yo lo que les aconsejo es que tampoco se compliquen, ¿verdad? Que se enfoquen en lo básico y que ahí van viendo si les ocurre algún error de impresión. Entonces,
una vez que ya tenemos listo nuestra pieza, nos vamos a ir donde dice, vamos a ver, prepare, acá, preview, acá donde dice save to file, porque ya lo, sí, yo ya le di donde dice slice, entonces ahora me va a decir incluso acá, el mismo programa me dice el tiempo que duraría imprimiendo y también me dice la cantidad de material aproximada que se utilizaría. Yo he notado que estos programas, no sé cómo sea el slicer de Prusa, qué tan perfecto sea, pero yo he visto que a veces las impresiones con mi Ender o duran más o duran menos y que incluso la cantidad de material no es completamente exacta, pero es una aproximación muy buena. Es decir, mis impresiones duran de 2 a 3 minutos más o de 2 a 3 minutos menos, ¿verdad? Luego, una vez tenemos listo esto, nos vamos a ir donde dice Save to File. Vamos a guardar este documento en la parte en la que decíamos, ¿verdad? Y las impresoras generalmente vienen con una pequeña tarjeta SD. ¿Ven? Por ejemplo, en este caso esta es la mía. Esta es una tarjeta que yo voy a conectar a mi computadora. Voy a pasar ese G-code. De hecho, terminamos de guardarlo. Vamos a guardar acá en descargas, nada más para que lo veamos. Entonces vamos a ponerle SAM para que sepamos que es el tarrito de SAM. Entonces, si yo me voy a descargas, acá, si yo me voy a descargas, van a ver que me aparece este G-code. Entonces, este va a ser el G-code que yo voy a ¿Le cargar. pusiste soporte al SAM? No. No, vieras que no le puse soporte al SAM acá. Yo ya imprimí, yo hace poco vieras que imprimí una pieza similar a esta y miré que no necesitaba soporte. Algo importante son los Bien. soportes. Hay unas piezas que necesitan algún tipo de soporte, cuando tienen como un ángulo mayor a los 45 grados en general, o incluso menos, ¿ven? Entonces, de hecho, hay una opción que se llama soporte acá, soporte, que si la activamos y nos vamos a donde dice slice, vamos a ver qué son los soportes. Me imagino que va a agregar soportes en esta parte de adelante. Entonces, básicamente los soportes son estructuras que son fáciles de remover y que se van imprimiendo ahí conforme lo vamos utilizando. Vamos a ver acá donde se hizo el soporte. Bueno, parece que acá no está utilizando mucho soporte, ¿eh? Entonces, todo bien. Vamos a ver, todo bien. Pero, por ejemplo, La misma impresora crea los soportes. sí, correcto, la misma impresora crea. De hecho, les voy a poner un ejemplo más claro. Digamos que esta pieza realmente no va impresa así, no tiene esa forma, sino que va impresa de esta manera. ¿Ven? Digamos que por alguna razón va impresa de esa manera. Entonces, sabemos que por la gravedad, esto no va a poder imprimir de esa manera. De hecho, es algo muy concho, un poquito menos. Nada más para que. Entonces, la misma impresora me da la opción de generarle soportes. Ven, entonces, ahora si yo le doy slice, la impresora acá me va a generar soporte. De hecho, me marca en rojo las partes que necesitan soporte. Ven. Entonces ya les voy a enseñar cómo se ve. Esperamos a que cargue. Bueno, ahí duraría bastante por el mismo tema de los soportes. ¿Ven? Entonces, vamos a ver. Ven, entonces vean lo que hizo la impresora. La impresora sabe que para sostener esta pieza va a tener que imprimir soportes. Ven, entonces la impresora, ella misma, va creando esos soportes acá. En este caso sería un gasto de material así innecesario al máximo con este ejemplo. Pero ven, la impresora va creando esa estructura adicional que me va a permitir que mi objeto sea impreso de esa manera, ¿ven? Porque el extrusor va de manera lineal, no va haciendo como todas esas curvaturas. Entonces el soporte hace eso. Luego, cuando nuestra pieza ya esté, se va a ver de esta manera. O sea, 3D print, support. Ven, se va a ver de esta manera, por ejemplo. ¿Ven? Entonces, estos soportes son los soportes que crea la impresora y que luego son fáciles de quitar. En algunos casos es fácil de quitar, en otros no tanto. Entonces, por eso es que las personas de manera general intentan incluso no evitar usar muchos soportes, porque luego es un poco complicado como intentar quitarlos de la impresora. No sé si a Nicolás le ha pasado que daña una pieza cuando intenta quitarle los soportes, pero bueno, a mí sí me ha pasado. Sí, pasa. Ve, por ejemplo, digamos que tenemos este perrito, ven que tiene todos esos Y soportes. queda como lastimada la pieza. Correcto. De hecho, vean este perrito que me parece que es el perrito de los Simpsons. Entonces, si nosotros le quitamos los soportes, a veces solemos
solemos pues dañar la pieza, que es algo que puede pasar. No se Entonces, podría ni lijar, nada de eso. sí, se puede lijar, por ejemplo, en el tema, vean, este tipo de material es PLA con madera. Entonces, ese es un material que me permite lijarlo y me da un buen acabado. Pero luego, si tengo un PLA común, por así decirlo, como este azul, si yo empiezo a lijarlo, me lastima un poco la superficie. Entonces, por eso es que luego uno empieza a jugar con las configuraciones del Cura para ver qué puede cambiarle acá, qué puede cambiarle allá. Pero lo ideal es eso, al principio, pues dejar las configuraciones como están y ver que la calidad de la impresora pues sí sea la correcta, ¿verdad? Y ya luego empezar a jugar con los soportes si son necesarios, ¿verdad? Entonces, una vez que yo ya tengo cargado mi G-Code, por ejemplo, que ya yo lo tengo aquí en descargas, yo lo que haría sería que agarraría mi SD, ¿verdad? Y cargaría esta SD a una parte de la impresora 3D, que de hecho vamos a verla acá. Ender 3 Pro. ¿Ven? Vamos a cargarlo acá. La impresora acá tiene como una ranura para cargar lo que es nuestra tarjeta SD, y aquí en el programa de la impresora simplemente seleccionamos el elemento que deseamos imprimir y ya automáticamente la impresora empieza a hacer su magia, ¿verdad? Que se empieza a cargar el material, empieza a calentarse. Lo primero que hace es que calienta a la temperatura deseada y luego empieza a imprimir, ¿verdad? Pero sí, entonces básicamente digamos que desde Onshape podríamos agarrar cualquier modelo que hemos realizado hasta el momento, como este, ¿verdad? Que realizamos, y mandarlo a imprimir. Otra cosa muy buena es que existen muchas páginas que ya tienen objetos cargados. Por ejemplo, vean esta página, es una página muy común que se llama Thingiverse. ¿Ven? Por ejemplo, Profe, sí, ¿por dónde sale más barato comprar una impresora en 3D? ¿Por AliExpress, por Gearbest o en físico? verás que la ¿Alguna que de- yo compré, la que yo compré se la compré a una empresa aquí en Costa Rica. Se llama Peritronic, ellos. Yo hice el análisis, miré que si yo la compraba en Estados Unidos me salían $250 y que luego tenía que pagar $100 aproximadamente o $120 para traerla aquí a Costa Rica. Entonces yo hice el balance y dije que no, que me salía incluso un poquito más barato comprársela directamente a ellos, ¿verdad? Pero yo diría que como este tipo de elementos pagan mucho dinero en aduanas por ser electrónicos y ser un poquito pesaditos, ¿verdad? Entonces yo diría que en el caso de Costa Rica, lo ideal sería comprarlo aquí en Costa Rica, ya que hay una empresa que lo hace, ¿verdad? Si no hay ninguna empresa que venda impresoras a nuestro alrededor, pues yo utilizaría Amazon. ¿Por qué Amazon? Porque Amazon me da como mucha seguridad si algo pasa mal. Porque, por ejemplo, yo hace un tiempo le había comprado una impresora, hice un negocio con un amigo, compramos una impresora, pero la impresora cuando llegó tenía la cama de impresión mala, ¿verdad? O sea, rota estaba. De hecho, podría buscar las fotos y mostrárselas, pero estaba rota. En cambio que entonces, al ser por Amazon, ellos como que se responsabilizan mucho de sus entregas y pusimos la queja, ¿verdad? Que ha llegado rota, mostramos las fotos y ya a los días teníamos la otra impresora ya en buen estado en el país y sin ningún costo extra, ¿verdad? En cambio que me imagino que con AliExpress sería un poco más complicado. De hecho, nunca he comprado con AliExpress porque me da como un poco de miedo ese tipo de situaciones, ¿verdad? A mí la Prusa, viste, el display me vino fallado y me lo mandaron de cambio, ¿no? Te reconocen que es Correcto. muy buena postventa. Ajá, en Prusa, ¿verdad? Sí, Porque, de hecho, sí, de sí. hecho, si buscamos Prusa en Amazon, no la encontramos. Vamos a ver si yo pongo Prusa, no nos aparece. Porque básicamente para nosotros comprar una Prusa tenemos que comprarlo directamente en la página de ellos, ¿verdad? Me imagino que se la compré en la página de ellos, Nicolás. ¿Sí? Acá en la página uno puede hacer las Sí, compras. sí, la compré en la página Ujú, oficial. Digamos, lo venden solo ellos y tienen algunos distribuidores puntuales, pero en realidad lo venden ellos. ujú, correcto. Bien, entonces, existe esta página que se llama Thingiverse, en la cual podemos descargar nuestros diseños bueno, no nuestros diseños, sino diseños que la gente sube, ¿verdad? Para que la gente pues imprima las cosas que desea. Ven, hay cosas loquísimas. Algo muy interesante acá, que era lo que yo le comentaba hablando la vez pasada, es que ya existen carcasas para Arduinos. Ven, por ejemplo, como esta. Entonces, yo simplemente me postro sobre él. Ven qué interesante. Yo tengo el modelo, me voy a descargarlo y les voy a enseñar cómo cargarlo en el Cura, ¿verdad? Entonces, yo voy a descargarlo. Tas.
Esperamos a que cargue. Vamos a descargarlo. Lo vamos a poner en descargas. ¿Ven? Se descarga todo el zip. Si tenemos que hacerlo bien. El zip. Vamos a ponerle acá Arduino. Vamos a extraerlo aquí. Sí, a todo porque ya existe otra. O sea que mejor vamos a extraerlo en una carpeta. Para que sea más ordenado. Tengo aquí el Arduino Case. Lo extraigo aquí. Y acá automáticamente ya tengo los files que me van a permitir hacerlo. Entonces vean esto. Voy a eliminar esta impresión porque no vamos a hacer eso. Lo que vamos a hacer es utilizar la información de esta carpeta. Entonces yo simplemente lo que hago es que jalo los dos elementos y los pongo en mi cama de impresión, que sería acá y acá. Vamos a poner esto acá más grande, vamos a prepare. Y ven, de esta manera ya tengo esa carcasa de Arduino, que es esta. ¿Lo ven? Funcionando. Ya la tenemos lista para imprimir. ¿Lo ven? Aquí está. ¿Ven? Entonces yo nada más con ya los perfiles que trae la impreso, que trae el cura, yo no le cambio nada, simplemente me voy a Slice, espero que me diga cuánto va a durar y ahí ya puedo empezar a simplemente imprimir. ¿Ven? Pero sí, esta página, y así hay muchas otras páginas de modelos gratis, ¿verdad? Que de hecho las personas cuando no saben diseñar, eso es lo que hacen, que simplemente se vienen acá a ese tipo de páginas y empiezan a imprimir elementos, ¿verdad? Pero en este caso, ahora ustedes tienen la ventaja de que ya saben cómo utilizar OnChip, entonces si se les ocurre algo, pueden diseñarlo perfectamente. ¿Lo ven? Que de hecho eso es como lo que hacen muchas personas al principio, empezar a obtener esos diseños y imprimirlos. ¿Ven? Ahí está. Y pues ese sería entonces... Normalmente he visto que está imprimiendo en un color sin color. Sí, el color que tenga el ¿Imprimir material, o digamos. imprime color también, de un color determinado? Sí, digamos, el color que viene acá, bueno, el color que tiene, digamos que el color que tiene al final nuestra impresora depende del color que tenga el material, pero sí hay técnicas para imprimir de un color a otro. Yo generalmente no he impreso, no he hecho muchas combinaciones de colores, solamente lo hice una vez. Pero uno básicamente lo que hace es que le dice al programa que imprima hasta X punto, luego que se detenga. Entonces la impresora se detiene, yo llego, cargo el siguiente material y la máquina empieza a imprimir. De hecho, yo creo que Nicolás hace un tiempo imprimió unos llaveros que eran blanco y negro, ¿cierto? Sí, unos llaveros con ¿Ves? cambio de colores. Ajá. En el software de Prusa es sencillo. Ajá, en el software Es de más Prusa, sencillo hacerlo. ¿cómo lo hacen en el software de Prusa? No, en una capa le pones un cambio de color, que ya es un clic, y la máquina ya automáticamente mueve el extrusor, lo corre, te avisa para que cambies el kit. Eso es lo que tiene la Prusa con el sensor de filamento, es muy bueno. Se extrae el filamento y te pone el otro. Te pregunta si ya quedó bien y vuelve y sigue imprimiendo. No, muy, muy bueno está. Correcto, pero sí, Saúl, ahí hay opciones para imprimir dos colores. De hecho, acá podemos ver una imagen. ¿Verdad? Por ejemplo, eso es un pequeño ejemplo, ¿ves? Entonces, esta persona lo que hizo fue que primero imprimió el círculo del llavero y luego le cambió la capa y empezó a imprimir el color amarillo. Entonces, uno tiene que comprar los materiales de diferente color. Sí, correcto. Correcto. Los materiales vienen en diferentes colores. Correcto, a no ser que hayan materiales, existen materiales que son multicolor, te da nada más PLA multicolor. ¿Ves? Entonces, por ejemplo, ya hay materiales como este, por ejemplo, ¿ves? Que ya viene él como tal, viene con diferentes colores. Entonces, pero es que son colores mezclados, no es que haya como un patrón específico. O sea, la impresora se va a encargar de mezclar los colores y va a sacar el color que uno requiere. No, la impresora va a ir imprimiendo de manera lineal y los colores van a depender. Por ejemplo, yo me imagino que este filamento tenía los primeros, no sé, 10 metros, digamos, no sé exactamente cuántos metros son, pero digamos que los primeros 40 centímetros del filamento son de un color
Entonces la impresora va a imprimirlo como tal, normal. Luego el filamento como tal cambia de color, ¿verdad? Y así van esas capas, ¿ves? Pero la impresora, o sea, la impresora no entiende de colores, la impresora nada más imprime el material que le asignemos. Es el material como tal que tiene ciertos segmentos de un color, otro segmento de otro color y otro segmento de otro color. Ah, ya, uno no puede especificar, supongamos, imprimir en 2 colores y lo imprime en 2. Ah, ya, no mezcla los materiales. Yo pensé No, que no lo... mezcla, no mezcla, Ah, ya, ya. ¿ves? Pero lo que sí puedes indicarle es que si tenés un color blanco y un color negro, es que primero imprima, por ejemplo, cargas el filamento de color negro en la máquina y le decís que imprima X objeto, entonces empiezo a imprimir ese objeto en negro. Luego uno le dice a la máquina que se detenga y carga el filamento amarillo en este caso. Entonces yo cargo el filamento amarillo y la máquina empieza a imprimir sobre el objeto negro que existía anteriormente, ¿ves? Pero no es como que la máquina lo haga de una manera inteligente, o sea, uno tiene que hacer todo el proceso. Ah, ¿Ves? ya, claro. Sí, sí, sí. De hecho, lleva un poquito más de tiempo, es como un talento más. Hay máquinas profesionales que tienen color. ¿Lo Ujú. vi? Ah, ¿en serio? Eso no Yo lo he visto, ¿sabes? en una exposición que fui a Buenos Aires hace un par de años, Ujú, tiene un laboratorio de universidad, un laboratorio impresionante donde Stratasys, que es uno de los líderes a nivel mundial, ujú. tienen una máquina que ellos la usan como de muestra para clientes del país, ¿viste? Entonces, una Uh, máquina sale, creo, $250.000, me parece que están. nada más. Y claro, esa máquina es multicolor, multimaterial. Es como una impresora, parece de tinta, así un carro, una máquina grande igual, ¿no? Ujú. Pero te imprime materiales más blandos, más firmes, en distintos colores, en la misma impresión. Una Ujú. cosa espectacular. Loquísima, Después voy a ¿verdad? pasar ¿Algún video? fotos y videos al WhatsApp. Sí, sí, muy bueno. Después de este castillo que están viendo en la foto, acá en Argentina hay uno que lo hizo en una máquina de ¿Este? 1 metro por 1 metro. No, el otro. Este. Tengo una foto, uno que le hicieron de... No recuerdo bien, pero para mí tenía ese castillo, el mismo STL, 60, 70 centímetros de altura, calculo. Creo que estuvieron 3, 4 días para imprimirlo. Con una máquina de 1 metro por 1 metro era el espacio. Ajá. Imagínate. Muy bueno queda tan grande. Muy bueno. Sí. Imagino que sí, loquísimo. ¿Eh? Pero sí, básicamente este es el mundo de la. Eso es como un pequeño pincelada, ¿verdad? Lo que es el mundo de la impresión 3D. En realidad, ahorita estamos como en una época bastante, pues que las impresoras cada vez se ponen más baratas. Por ejemplo, como productos como la Ender 3 Pro, que es, o la Ender como tal, que es más barata, ¿verdad? Entonces, eso nos da como un poquito más acceso a ese tipo de tecnología. Y lo ideal es como utilizar este tipo de tecnologías para crear cosas que nos ayuden, pues, a nosotros y que también ayuden a otras personas, ¿verdad? Como les dije, no solamente podemos imprimir cosas utilitarias como estas, que son solamente como un osito y demás. O sea, también podemos imprimir una prótesis, ¿verdad? Podemos imprimir un, un envase, podemos imprimir un envase para nuestro Arduino. O sea, hay como muchas cosas que podemos utilizar que no solamente, más allá de crear juguetes, también podemos crear cosas que tengan un uso práctico. De hecho, a mí me gustan mucho cómo se ven por ejemplo, vean, brazos robóticos impresos 3D. Ven. Entonces, hay bastantes proyectos ya de brazos impresos. Ven, entonces eso es como una tecnología fascinante, ¿verdad? O sea, cosas que podemos hacer loquísimas. ¿Ven? Es como nada más ahí de ir adentrándose un poco. De hecho, los invito a que investiguen más sobre este tema, ¿verdad? Porque es un tema bastante interesante. Al principio puede ser un poco complejo, pero es bastante emocionante al mismo tiempo, en realidad. ¿Ven? Ahí está. Entonces, no sé si tienen alguna duda sobre lo que hemos visto hoy. Voy a dejar de compartir. Ujú. Vamos a ver. Ahora, aquí teníamos una pregunta. Dice, ¿habrá alguna página para imprimir 3D similar a la impresión de PCB? Sí, me imagino que se refería como a ese tipo de páginas que vimos, ¿verdad? Como el tipo de página que, concertando respondiendo a la pregunta de Saúl, como páginas que ya traen como cargados
los diseños y que uno los descargue, que uno los imprime. ¿O se refería a otra cosa? ¿Ves? Ajá, correcto. ¿Ves? Entonces sí, hay muchas páginas. O sea, para las personas que no tienen como mucho conocimiento, por así decirlo, en la parte de diseño 3D, es mucho más fácil como encontrar algún tipo de modelo. El problema es que, bueno, vamos a imprimir solamente los modelos que encontremos y no vamos a imprimir lo que nosotros queremos. Entonces, básicamente ya con este curso, con todos esos comandos que hemos visto, ustedes ya pueden crear sus propios modelos y imprimirle algo a una persona o diseñar algo que ustedes ocupen, ¿verdad? Y quizás no es necesario como que ustedes tengan impresora, quizás pueden encontrar a una persona en su país que tenga una impresora. Incluso muchas universidades también ya tienen como a disposición de los alumnos ese tipo de tecnología, ¿verdad? Entonces es como nada más de ir ahí buscando, pero cada vez es una tecnología más y más y más accesible. ¿Ven? Entonces, vamos a ver, estoy cerrando acá todo esto. Les voy a compartir les voy a compartir el diseño que hicimos para Sam. Entonces, ahí está. Ahí se los compartí. Entonces ahí van a tener ustedes ya ahí la información. Me gustaría nada más definir la fecha en la que podríamos hacer la presentación de los proyectos. Yo estaba pensando en hacerlo el jueves 15. ¿Qué les parece? Para así que tengan toda esta semana para trabajarlo, me hagan todas las dudas que ustedes puedan tener y hacer el jueves en la noche la presentación de los proyectos. ¿Qué les parece? ¿Sí les sirve? Igual yo ahorita les voy a pasar un mensaje también al chat y voy a hablar con cada uno de manera individual para, para, para ya poder calzarlo de una vez. ¿Ven? Ujú. Si quisieran ofrecer, si quisiera para ofrecer servicios de impresión 3D, ¿cuál equipo me recomendan? Como decíamos ahora, las pulsas son muy buenas, pero son muy caras. Entonces, lo ideal sería empezar con una máquina, por ejemplo, como la Ender o cualquier tipo de las Creality, que son máquinas muy buenas, y pues empezar a jugar con esas, ya que los costos son accesibles y realmente la calidad de impresión es bastante buena. O sea, no tiene nada que envidiarle a otro tipo de impresora, ¿verdad? Entonces, yo le recomendaría así, yo le recomendaría empezar con la Sender y también así va aprendiendo un poco de cómo funciona de manera mecánica todo el sistema, ¿verdad? Entonces, muy, muy recomendable. Yo recomiendo 100% esa máquina. Entonces, sí, yo proponía para la reunión y la presentación de los proyectos el jueves 15. Igual yo me voy a tomar el tiempo de escribirla a cada uno por aparte para ver qué pueden proponer y cómo se sienten, ¿verdad? Con el curso de manera general. Pero pues sí, ha sido bastante información la que hemos visto durante todo el curso. Sé que es bastante información. Yo les voy a pasar un documento resumen junto con los comandos y demás. Y pues espero que este curso les haya sido de mucha ayuda. Espero que les haya gustado, que les haya interesado. Espero yo haber hecho un buen papel como tutor, ¿verdad? Y ya saben, todo tipo de consulta que tengan en el camino pueden escribirme. Igual yo voy a dejar el chat activo. O sea, no vamos a eliminar el chat va a quedar ahí y todos los diseños que ustedes vayan haciendo, ahí me pueden consultar, aunque ya no estemos en tiempo del, del curso, ¿verdad? Me sentiría muy complacido en poder ayudarles, ¿verdad? Gracias, Profe, Sí, bueno, con respecto al curso, muy bueno. O sea, el problema no es tanto el profesor, sino es la herramienta. Bueno, de hecho, el profesor yo no tengo ninguna queja, o sea, es un excelente docente, o sea, siempre está abierto a cualquier duda que uno tenga, es flexible, es dinámico, pero digamos, la herramienta sí es como que uno ocupa un poquito más de práctica para sí, lograr desenvolverse. claro. Ese sería el inconveniente. Claro, ahí pueden ir, o sea, y eso ya queda como parte de su lado, ¿verdad? Que es como que poderse tomar como un tiempo para practicar. Igual ir viendo como que ustedes digan, ok, se me ocurre poder diseñar este objeto. Puede ser algo muy sencillo, pero con que ustedes se tomen el tiempo de practicar la herramienta, les va a servir un montón. Igual ya les quedan guardados todos los diseños que hemos hecho ahorita, ¿verdad? Todas las prácticas que hemos hecho. Sí. ¿Ven?
Sí, profesor, gracias, bien, Bien, gracias. Sí, bien. se ha aprendido y como dice ahí el compañero que es cuestión de practicar, es, Ujú. es necesario. Correcto, correcto. Ahí el toque es que, pues que sí, que ataquen el momento para practicar, ¿verdad? Y pues ahí nos mantenemos en contacto. Excelente, tomo Ah, la palabra. Excelente el curso, la verdad que la herramienta, yo hace rato que ando con este tema me fue muy fácil aprender a usar herramientas que aunque soy autodidacta, me costaban, como Ujú, el SolidWorks. Me he bajado, en realidad los programas tenía todos, el Fusion, el SketchUp, y la verdad que si no le metes horas y práctica, tampoco ujú. los haces andar. En Claro, cambio, claro. este me pareció lo que me gustó mucho de OnShape, el tema de colaboración, en la aplicación del celular, Ujú. eh, que sea así público, esa filosofía me gustó un montón. Claro, claro, claro. Y, y la verdad que, bueno, en el caso de los que tenemos impresora, saber un poco de diseño es fundamental. Te abre muchísimas puertas, porque si Opciones. no estás solamente podés imprimir lo que podés bajar en internet. Ujú, correcto, correcto. Y a veces los diseños que encontramos en internet no están hechos específicamente para ser impresos, entonces eso también genera un poco de problemas. Ven, pero bueno, Sí. esa era la intención de ese curso, ¿no? Como que aprendiéramos un poco las herramientas básicas y ya con eso, pues, empezar a agarrarnos en este mundo, ¿verdad? Que es un mundo bastante, bastante Es más, vamos a esperar el emocionante. curso avanzado, profesor. Bien, 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 bien. Excelente. Ven, entonces, bueno, yo como profesor, como tutor, me siento muy agradecido. Les agradezco mucho que se hayan unido hoy, ¿verdad? Me siento muy agradecido con ustedes, con sus observaciones. Y bueno, estoy abierto igual a cualquier tipo de observación que ustedes puedan hacer para mejorar el curso en futuras versiones, ¿verdad? Y no, se los agradezco mucho, en realidad. Eso es lo que les puedo expresar como mucho, mucho agradecimiento. Y el agradecimiento sería mutuo, profe, porque de verdad usted ha hecho un buen papel y nosotros también, digamos, hemos sido buenos alumnos, creo. Gracias. Pero una pregunta. Profe, ¿qué Sí. vamos a ver en un curso avanzado si es que existe o existiera? Sí, es que yo me he hecho también esa pregunta. Yo siento que un curso avanzado sería mucho de la mano de la impresión, en realidad, como mucho de la mano de crear los ensambles y prototiparlos y modelarlos. Eso lo tendría que ver bastante. Otra parte importante podría ser también como ya la simulación de algún tipo de pieza, ¿verdad? Como cuánto resiste el calor, cuánto resiste a la tensión, si es una viga, cuánto resiste y demás. O sea, como cosas más técnicas y más enfocadas como en la parte ingenieril, ¿verdad? Consulta o opinión, puede ser algo enfocado a un proyecto complejo. Por ejemplo, yo hace años que quiero hacer, y he visto proyectos, pero capaz que poder hacerlo de cero, de un roller clock. Es más, tengo las bolillas, todo. Ujú. Pero eso es un proyecto complejo. Sí, Me correcto. gustaría poder hacerlo de Correcto. cero. De hecho, eso podría ser un curso bastante interesante, ¿no? Como poder hacer un curso específico para solución de un problema muy específico, ¿verdad? Entonces sí que es como una excelente observación. Buenísimo. Sí. Claro, un proyecto que sea, me requerís un curso, porque que no es un proyecto que vas a hacer en una o dos clases, sino que te lleva 10 o 6 clases, Ujú, pero donde ves todas las herramientas o muchas herramientas y más avanzadas del software, ujú. Claro, 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 sí. donde Sí, ya el alumno tenemos que saber lo que es un sketch y eso, no invertir tanto tiempo en eso, sino ujú. ir a opciones más avanzadas. Y Correcto. sobre todo veo muy interesante el tema de que lo vimos por arriba, la parte de funciones. Estaba mirando una actualización que hubo ahora que te agrupa las funciones y en esa parte se hace bastante complejo el software. Sí, claro, 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 claro. Hay como, nosotros vimos literalmente como solamente la parte de encimita. Incluso vimos que solamente viendo la parte básica ya podemos crear nuestros diseños. Ahora bien, viendo ya las partes más complejas, ya podemos crear cosas mucho más loquísimas, ¿verdad? Formas mucho más loquísimas. Entonces sí, hay como mucho que se le puede exprimir en realidad al programa. O sea, nosotros nada más vimos como por encimita un poco de cada comando, pero aunque vimos los comandos más importantes, hay otros comandos que quizás no son para diseño como tal, pero sí son como para programación del objeto, para simulación de partes y demás. La parte de la simulación fue algo que no vimos como tanto, pero sí se puede aprender bastante desde ese punto. Bien. Está muy excelente. Pero,
Pero y no, bueno, muchachos, entonces nos mantenemos en contacto. Como les dije, de momento estuve hablando con Conrad. Me parece que el jueves 15 para que ustedes hagan algún diseño y que lo expongan sería perfecto, ¿verdad? Así también para, como para mostrar un poco lo que hemos aprendido y también para que ustedes practiquen. Y yo pues les voy a estar redactando algún correo, un correo o un mensaje, ¿verdad? Como para conocer qué les gustaría diseñar, darles opciones y que podamos hacerlo juntos y poder presentarlos el jueves 15. ¿Ven? Perfecto. Sí, profe. Muy bueno. Perfecto. Bien. Gracias. Gracias. Entonces, Ya. bueno, Pero- no, sin decir más, me despido. Como les dije, siento mucho agradecimiento con ustedes. Gracias por unirse, gracias por creer en la tribu. Creo que eso es muy importante. Sin duda en la tribu constantemente estamos pues dando lo mejor, ¿no? Para poder enseñarles a ustedes y aprender juntos. Al final estamos aprendiendo juntos. Así como aprendieron ustedes, yo también aprendí bastante, créanme. Y un gusto los compañeros, la verdad que muy bueno el grupo. Un saludo, compañeros, a todos. Chao. Bien. Pero bueno, entonces me Saludos. despido. Luego, hasta luego, profe. Hasta luego. Nos estaremos igual ahí hablando por el grupo y ahí les voy a enseñar enviando un poco de diseños que vamos haciendo de camino. Bien. Está bien. Bueno, chao. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Luego, profe. Hasta Chao. luego, hasta luego. Luego, profe. Chao, chao, chao.